Introducir texto. Aprenderemos los distintos modos de introducir texto en un documento de Illustrator. Las herramientas que nos permiten introducir texto en Illustrator aparecen agrupadas con la herramienta Texto. La herramienta Texto de punto permite introducir texto a partir del lugar del que hagamos clic. Utilizaremos este método para textos breves. El texto sigue una línea recta, pero podemos hacer que el texto siga un trazado determinado, abierto o cerrado. Para hacerlo, primero dibujamos el trazado. Luego, seleccionamos la herramienta Texto en trazado. Y hacemos clic sobre el trazado para comenzar a introducir texto. Al seleccionar un texto en trazado, vemos unos controladores, que nos permiten desplazar el texto a lo largo del trazado. Los elementos de texto no dejan de ser objetos, y podemos, por ejemplo, moverlos. El texto en trazado tampoco se usa para textos extensos. Cuando queramos hacerlo, utilizaremos el texto de área. Podemos crear un texto de área con la herramienta Texto. En vez de hacer un simple clic, trazaremos el rectángulo que limitará el texto de área. Este es el área en el que podemos introducir el texto. Podemos crear un área de texto a partir de cualquier trazado cerrado, con la forma que queramos. Si seleccionamos la herramienta Texto de área y hacemos clic sobre un trazado cerrado, este se convierte en un texto de área que conserva la forma del trazado. Cuando necesitemos borrar un elemento de texto, lo único que habrá que hacer es seleccionarlo y pulsar la tecla Sub o Del. También tenemos herramientas para definir la orientación del texto. Por ejemplo, la herramienta Texto vertical. Vemos que en el texto introducido, cada carácter se muestra debajo del anterior. A la hora de organizar los elementos de texto en el documento, procederemos como con cualquier objeto. Hemos visto que podemos moverlos y borrarlos, pero podemos también, por ejemplo, alinearlos. Hemos visto cómo introducir texto en un documento de Illustrator